Sin más preámbulos, que si no empezamos aquí a divagar, que sabéis que nos gusta más esto que un tonto un lápiz, vamos a arrancar con la última enseñanza de esta serie que nos ha estado acompañando este tiempo estival, acerca de el gran rey, que no es otro que el rey David. Mañana es 1 de septiembre, justo coincide, hoy domingo, pues mañana lunes 1 de septiembre es como que se acaba oficialmente el verano, ¿verdad? No a nivel de calendario, pero sí que es verdad que a nivel de curso, que es como funcionamos, al menos aquí en España, nosotros no funcionamos con el año natural de 1 de enero a 31 de diciembre. Funcionamos de eso para una... En realidad nuestro cerebro funciona de septiembre a julio, a junio. Y julio y agosto son para disfrutar, ¿verdad? Para pasárnoslo bien, aunque tenemos que trabajar, aunque tenemos responsabilidades y demás. Pero sobre todo agosto en España es un mes que es muy curioso. De hecho, tú hablas con los extranjeros y se sorprenden de venir ellos de vacaciones a un país como España, en el que reina el buen tiempo y bla, 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 aunque últimamente podríamos hablar de esto también, pero que está todo cerrado. Solo está abierto la zona costera en España. Tú vas a cualquier sitio, cerrado por vacaciones. Vas a cualquier tienda, cerrado por vacaciones. Es curioso, ¿verdad? Pero el 1 de septiembre se acaba el deleite, se acaba de disfrutar y empezamos ya todos. ¿Cuántos mañana empezáis a trabajar? ¿Verdad? Mañana también me incorporo. Es el día. Algunos os habéis incorporado un poquito antes, ¿no? Hablaba con Lolo antes que ya había empezado un poquito, ¿no? Aunque teletrabajo primero para suavizar las cosas. Pero mañana ya se empieza, ya en septiembre los niños empiezan el 8, o sea que ya vemos incluso la luz al final del túnel los que somos padres, ¿verdad? Algunos empezáis a estudiar, se acaba el verano y se acaba un tiempo de asueto y distracción que creo que siempre es merecido. Y nosotros hoy también vamos a finalizar esta temporada de verano, hablando del rey David, porque en septiembre vamos a arrancar con otra nueva etapa, otra nueva serie. Estaremos hablando acerca de las bienaventuranzas, de lo que encontramos allí, ¿no? Acerca de las enseñanzas de Jesús, pero hoy tenemos que acabar con David. Y si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando acerca de este tema que nos mola tanto a todos, que es el pecado, ¿verdad?, del rey David. Este tema así morbosillo que decimos, vamos a hablar de los pecados de otro. Que a esto lo hacéis todos, ¿verdad? Porque os conozco. Todos habláis de los pecados de los demás. Pero hay de los pecados que tenemos nosotros. Ahí tenéis la predicación de la semana pasada para repasar este tema si queréis. Pero para acabar, queremos repasar, después de toda la trayectoria que hemos hecho, todo el panorama bíblico, histórico, por encima que hemos hecho del rey David, porque hay un montón de temas que no hemos tocado. Yo ayer estaba pensando, no hemos hablado de la amistad entre David y Jonatán, por ejemplo, ¿no? Qué tema tan importante y no lo hemos podido tratar. Y otros 50 temas del rey David, porque no nos daba la vida, sería esto una serie de un año casi, ¿verdad? Y nos aburriríamos un poquito. Pero repasando todo lo que hemos hablado acerca de él, hoy creía que era oportuno acabar hablando acerca de, después de todo esto que hemos visto de David, las luces y las sombras, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es esto que podemos atesorar como conclusión final después de toda la vida de este gran hombre, de un hombre conforme al corazón de Dios, para nosotros? Así que la predicación de hoy es el legado del gran rey. La palabra legado, por definición, implica directamente algo que le dejamos a alguien que viene detrás nuestro. Lo repito, un legado, por definición, es algo que tú le dejas a alguien, y puede ser material o inmaterial, que viene detrás de ti. Puede ser una cosa material, como por ejemplo una herencia, eso es un legado, ¿verdad? Una cosa como muy evidente, muy visible, que todos hemos tocado en algún momento, ¿no? O tocaremos. Una herencia, eso es un legado. Como padres, tú le dejas una herencia, un legado económico, material a tus hijos. O puede ser algo que no es material, que no se puede tocar con las manos, como por ejemplo la misma familia. Un padre, un abuelo, un bisabuelo, cuando mira hacia atrás y ve lo que viene, ve a sus hijos, ve a sus nietos, a los bisnietos, piensa, esto también es un legado mío, eso es un legado muy bonito que no necesariamente es material. Y la predicación de hoy, obviamente, es para todos nos vamos a sentir identificados con ciertas cosas, pero creo que les va a hacer pensar un poquito más, ¿no? Una vuelta de tuerca más a aquellos que tenéis cierta edad y que os estáis planteando ya incluso las consecuencias, el legado que habéis dejado o estáis dejando ya después de toda una vida de decisiones y de trayectoria. Y
con lo que vuestros hijos o incluso ya vuestros nietos, los que ya estáis en esa fase de la vida, se van a encontrar después de lo que vosotros habéis ido haciendo en este camino de la vida. Yo todo esto lo tengo muy presente. Pese a ser muy joven todavía, porque soy súper joven, lo tengo muy presente esto. Estoy calvo, sí, Gloria, gracias por la mirada de aprobación, pero soy joven todavía. Y aún así, tengo un corazón muy viejo. Alfredo esto me lo dice desde que me conoce. Yo soy muy viejo en muchas cosas, ¿no? Soy cosas de los años 70, de los 80, de los 90, me encanta todo eso. Y tengo muy presente todo lo que mis hijos van a vivir después de que yo ya no esté. Todo lo que mis nietos se van a encontrar después de que yo ya no esté. Yo hace años que convivo con esta idea. Es algo que tengo siempre en mí. Por eso trato de ser la mejor persona posible que soy capaz de ser, con mis luces y con mis sombras, evidentemente. Pero trato de ser una persona íntegra, trato de ser alguien justo, trato de ser alguien fiel en mi familia, a mi esposa. Y aunque meto la pata como el que más, evidentemente, y los que me conocéis podéis dar fe de ello, vivo con esto. ¿Cuántos de vosotros tenéis esto presente? ¿Cuántos de vosotros sois conscientes de lo que hacéis hoy tiene su eco en la eternidad? Como decía Máximo Décimo Meridio, por cierto. Yo tengo muy claro que quiero que mis hijos me recuerden como un padre que estaba presente en casa, como un padre que juega con ellos, como un padre que es justo, que aunque es firme, les educa, un padre que disfruta de sus hijos. He escuchado muchísimas veces, y seguro que vosotros también, esta frase cristiana, eclesial, que desgraciadamente dice que muchos hijos han sentido que la iglesia les ha robado a sus padres, ¿verdad? Yo me niego en rotundo a vivir esto, sea como sea, porque tengo muy claro que el legado que yo les dejo a mis hijos es familiar, es personal, es relacional, no es eclesial. Lo que Dios me ha llamado a hacer a mí en mi ministerio es una cosa y lo que Dios les llame a hacer a ellos será otra totalmente distinta. Ese será su camino. Pero lo que yo hago con ellos, eso sí que es entre ellos y yo. Y esto no tiene escapatoria. Así que yo esto lo tengo muy presente. Y yo cuando leo la Biblia veo que la familia es el ejemplo más claro que encontramos de legado a nivel bíblico. No me cabe ninguna duda. Y lo vemos en una historia tras otra de la Biblia, de cualquier personaje que queramos poner encima de la mesa. La familia es el legado más importante que a nivel humano, a nivel terrenal, podremos dejar a los que vienen detrás nuestro. Más allá de nuestros dones, de nuestro llamamiento, de nuestro ministerio y de la iglesia. Atención, también es la familia. Así que vamos a adentrarnos hoy en esto porque David también lo vivió así. Cuando David peca con Betsabé, como vimos la semana pasada, Dios le dice por medio del profeta Natán que la espada nunca se apartará de su casa, esto es de su familia. Eso provoca una serie de catastróficas desdichas, como por ejemplo que uno de sus hijos viole a otra de sus hijas. Otro de sus hijos, para vengarse de esta gran afrenta, mata a este que violó a su hermana. Uno de sus hijos se rebela contra él mismo, incluso se acuesta a la vista de todos con las mujeres de su padre, se rebela contra David, provoca una guerra civil y provoca el desastre. Todo esto lo vimos la semana pasada, si os acordáis. Pero esto es a consecuencia del pecado de David. Y le dijo que la espada nunca se apartaría de sus hijos, de su casa. Y pese al desastre, David quiso marcar la diferencia y quiso dejar un legado sobre el que sus hijos pudiesen reposar. Así que el primer punto de esta mañana es que David tuvo un legado de humildad y de arrepentimiento. También vimos la semana pasada que cuando David hacía algo lo hacía a lo grande, ¿verdad? Si iba a conquistar un sitio, David lo conquistaba a lo grande y no mataba a 1000, sino a 10.000. Cuando David hace su entrada triunfal, su entrada en sociedad, por así decirlo, delante del pueblo de Israel, lo hace cargándose al archienemigo del pueblo de Israel, que nadie se atreve a enfrentarse a él, que es un gigante de un montón de envergadura, y se lo carga. David todo lo que hacía lo hacía a lo grande. Y cuando peca David, también lo hace a lo grande, lo hace en grandes dimensiones. Pero lo que marca la diferencia entre David y cualquier otro personaje, incluso entre cualquiera de nosotros y de personas que conocéis, es la capacidad que tuvo de arrepentimiento sincero. Esto no todos lo tuvieron.
Y no todos lo tienen. Lo que marca la diferencia entre David y nosotros, cuando nos estampamos contra la pared, cuando nos chocamos con un mismo error, cuando tropezamos 200 veces con esa misma piedra, con ese mismo pecado del cual estamos incluso asqueados y queremos evitar, y inevitablemente nuestra carne nos lleva a caer en él, es el arrepentimiento genuino y sincero que tuvo David. Así que os pido por favor que abráis vuestras Biblias para que me acompañéis en la lectura completa del Salmo 51. Porque una vez conocemos toda la historia de las transgresiones de David con Betsabé adulterando, con Urías asesinando, y después con el episodio del censo desobedeciendo deliberadamente a Dios, lo que encontramos aquí es un cántico, una oración, una declamación preciosa de David a Dios, en la que dice, Salmo 51, Dios, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Porque al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, y entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí podríamos acabar la enseñanza de esta mañana. Casi que cada vez que metemos la pata, que pecamos, que nos equivocamos en lo que quiera que sea, podríamos acudir a este salmo, recitárselo a Dios, hacerlo nuestro, y cambiarían un montón de cosas en nuestro corazón. Me encanta un momento en el que dice que Dios, tú no quieres ya sacrificios, tú ya no demandas holocaustos, lo que tú demandas es un corazón contrito y humillado y sinceridad y arrepentimiento genuino. Eso es lo que tú pides, Dios. Solo con eso. Da igual que yo te queme un becerro, da igual que yo sacrifique un toro gigante, da igual los sacrificios que yo pueda hacerte, Dios, incluso hablando en nuestros días, las penitencias que podamos llegar a hacer, el servicio fiel que desarrollemos en la iglesia, el sacrificio que hagamos para Dios, por nuestra familia, por nuestros amigos, por alguien que lo necesita, para sentirnos mejor delante de Dios. Da igual los holocaustos, sean como sean, que nosotros ofrezcamos, que si no tenemos un corazón arrepentido, de verdad, genuinamente, por eso en lo que hemos transgredido la ley de Dios, no vamos a encontrar el agrado a los ojos del Señor. No lo vamos a encontrar porque Dios en lo que se agrada es en el arrepentimiento genuino. En que realmente nos arrepintamos de eso en lo que hemos metido la pata, vayamos delante de Dios, se lo entreguemos y el arrepentimiento genuino provoca que queremos no volver a caer en ello. Aunque caigamos, porque ya vimos lo que dice Pablo, ¿verdad? Que aunque no quiero hacer aquello que quiero, eso hago, porque la carne, porque eso está en mí, el mal está en mí y la carne me tira, es lo que hay, hemos nacido con eso, pero aún así pretendo no volver a caer en eso. Vemos a un rey, vemos a un hombre de Dios, que cuando pecó, cuando provocó el mal incluso en otros, al final de sus días, por supuesto, en la primera parte esto no consigue hacerlo David, pero al final consigue no excusarse, consigue ponerse delante de Dios e incluso decirle, Dios, si me tienes que llevar a mí, llévame, pero que otros dejen de sufrir por mi culpa.
no buscó culpables, no buscó excusas en las circunstancias, en las situaciones que vivió, en el menosprecio, si os acordáis, que vimos al principio de la serie, que recibió cuando era niño y a causa de su padre. ¿Cuántas personas hoy en día ya adultas se excusan en lo que han hecho sus padres equivocadamente con ellos? David no hizo nada de todo esto. David simplemente se humilló delante de Dios, porque todos fallamos, todos pecamos. Pero la diferencia la marca nuestra actitud una vez que nos hemos equivocado. Y yo os pregunto, cuando los que vienen detrás vuestro, cuando los que vengan detrás de ti te miren, ¿qué es lo que se van a encontrar? ¿Qué tipo de persona van a ver delante de ellos? ¿Van a ver a alguien que cuando se equivocaba siempre encontraba una excusa? ¿Siempre era capaz de poner las culpas en otras personas, en lo que le hicieron, en lo que le dañaron, en lo injustamente que fue tratado, en lo que le llevaron a hacer las circunstancias? ¿O van a ver a alguien que es humilde, que acepta su propio error sin que nadie le haya empujado a ello y con la capacidad de reconocer su pecado, de arrepentirse y estar dispuesto a pagar las consecuencias? ¿A quién van a ver? Esto lo hemos dicho muchas veces también desde aquí. ¿Tú ves a alguien que realmente se ha arrepentido? ¿A alguien que realmente ha entendido la gravedad de lo que ha hecho porque se arrepiente? ¿Pide perdón? ¿Es consciente de ello? Y, por supuesto, está dispuesto a pagar las consecuencias. Alguien que es consciente de ello, tú no puedes arrepentirte si no eres consciente de lo que has hecho. Tienes que ser consciente de lo que has hecho. Arrepentirte genuinamente de ello, y esto implica no querer volver a hacerlo, y estar dispuesto a pagar las consecuencias y a construir lo que has destruido. Cuando tú ves estas tres cosas en alguien, ahí tienes a alguien que realmente está arrepentido de lo que ha hecho. Cuando hay alguien que simplemente es consciente de lo que ha hecho pero le da igual, está genial, pero no nos sirve de mucho esto, ¿verdad? Cuando hay alguien que es consciente y te dice que se ha arrepentido pero no quiere asumir las consecuencias de lo que ha provocado y no quiere construir lo destruido, está bien, pero de nada nos sirve tampoco. Tiene que haber el pack completo, porque si no, de nada sirve. Y David, después de mucho tiempo, de mucho sufrimiento y de provocar que otros sufrieran por causa de él, llega a ese punto. Así que cuando te miren a ti, las generaciones que van a venir después tuyo, cuando te miren incluso los que te rodean, y ya no hablamos de legado familiar, los que te rodean, los que te conocen, los que trabajan contigo, aquellos incluso que tienes debajo de ti en una empresa, aquellos que comparten clase contigo, cuando te ven, ¿a quién ven? ¿A alguien que siempre está hablando mal de los demás? ¿Que hace que su pecado sea culpa de otras personas? ¿Que hace que sus errores nunca sean de él, sino que sean de los demás? ¿O alguien que se humilla y que pide perdón? Esto marca la diferencia. Porque el verdadero legado no es perfección, sino humildad y transformación. Así que, punto número 1, un legado en el rey David de humildad y de arrepentimiento. Y punto número 2, un legado de fe y de obediencia. Eso es lo que encontramos también en el rey David. Desde joven, David confió en Dios, desde jovencito. Si os acordáis, a David le unge Samuel como próximo rey de Israel, estando Saúl todavía en el trono y siendo él un chavalito. Se calcula que tenía entre 12 y 16 años, no sabemos exactamente la edad exacta que tenía David, pero era alguien muy joven. Y sin embargo es ungido como rey de Israel mientras hay otro rey. Y David, estoy seguro que pudo pensar, yo lo habría pensado seguramente, oye, si ya me han ungido como rey, ya ha llegado mi momento. Estoy en pleno derecho espiritual delante de Dios para ser el próximo rey de Israel. Pero David esperó, y esperó un montón de años hasta ser el próximo rey de Israel. David tuvo fe en Dios. Si os acordáis, cuando David se presenta ante Goliat,
Suelta un discurso espectacular, ¿verdad? ¿Os acordáis que lo leímos juntos? De estos dignos de Hollywood, de Braveheart y de William Wallace, soltando un discurso impresionante. David no se queda corto, no se queda por debajo. David suelta un discurso en el que habla de que él cree firmemente en Jehová de los escuadrones, de los ejércitos, ¿verdad? Que va a ir delante de él y que va a pelear y que cómo es posible que todos los hijos de Israel estén atemorizados ante un tío que no tiene nada que hacer delante del gran poder de su gran Dios, ¿verdad? Esta es la fe que tenía David siendo un muchacho. Vemos a alguien que siempre, siempre confió en Dios. Incluso, si queréis leer, en el primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, vemos ejemplos de cómo David buscaba la dirección de Dios. Hay momentos luego en los que busca y decide hacer otra cosa. Pero en general David buscaba la dirección de Dios. Primer libro de Samuel, versículo 23, versículo 2, dice, y David, esto es un momento en el que David está en el desierto, escapando de Saúl y demás, consultó a Jehová diciendo, ¿iré yo a atacar a los filisteos? Y Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. David consultó a Jehová. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Entonces David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente yo entregaré a los filisteos en tu mano. David consultó a Jehová. David buscaba la dirección de Dios en su vida. David anhelaba que todo lo que él hiciese fuese algo conforme a la voluntad de Dios. No quería adelantarse a los acontecimientos. Así que una vez más, los que nos rodean, ¿nos ven consultando decisiones con Dios? ¿Qué clases de personas somos? ¿Somos personas que tomamos decisiones por impulsos? ¿Por neuras que nos dan? ¿Por calentones? ¿O antes de tomar una decisión importante en nuestra vida, nos tomamos un tiempo de buscar a Dios? Y es algo incluso que los demás pueden ver. Cuando estamos en casa, nuestros hijos, nuestro cónyuge, las personas que viven con nosotros, ¿nos ven pasando tiempo delante de Dios? ¿Nos ven buscar a Dios en nuestro hogar? ¿Ven? ¿Es visible? ¿Es algo evidente? Que nosotros apartamos cierto tiempo del día o de la semana para tener tiempo de intimidad con Dios. ¿Nos ven adorando a Dios en casa? ¿Nos ven abriendo nuestras Biblias y buscando la dirección de Dios, como hacía David? ¿Qué clase de personas somos? Y una vez más, salgamos del ámbito del hogar. Los que están contigo, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que oyen? ¿Qué reciben de ti estas personas? ¿Reciben a alguien que está cerca de Dios? ¿Reciben a alguien que habla de Dios? ¿Ven a alguien que persigue hacer las cosas como Dios manda? ¿O ven a alguien que es una cabra loca, que se deja llevar por los demás, incluso por lo que los demás hacen en este mundo? ¿Quién eres para los demás, a los ojos de Dios? Y me encanta una parte de la vida del rey David en el que, pese al desastre de familia que David tuvo, porque solo hay que ver ahí lo que encontramos en la Biblia, David fue ejemplar en muchas cosas, pero a nivel familiar fue un desastre. A nivel de esposas, de concubinas, de hijos, fue un desastre. Y pese a todo esto, ni siquiera sabemos cuántos hijos exactamente tuvo el rey David, debido a esto a la cantidad de esposas que tuvo. Hay un apartado en el que sí que leemos, David tuvo, pum, y vemos una lista de unos 20 hijos más o menos, pero no sabemos cuántos tuvo exactamente. Sí que vemos que David sí que se enfocó en algunos de sus hijos, y lo vemos especialmente en la figura del rey Salomón, para que vieran a ese hombre conforme al corazón de Dios, pese a sus errores. Y digo que esto me encanta, porque los que sois padres y madres sobre todo, las madres tendéis más a esto, a culparos, ¿verdad? A buscar esas cosas en las que no habéis dado la talla, no habéis estado a la altura con vuestros hijos. Creo que puede traeros cierta libertad. Porque aunque a menudo luchamos con la condenación de no estar a la altura, de no llegar a las expectativas, cuando vemos al rey David decimos, wow, Salomón vio todo lo que hizo su padre, no era ajeno a la transgresión pública de su padre como rey, la figura más pública de todo el reino, evidentemente, y aún así
Salomón se enfocó en las cosas positivas que tuvo su padre. Y creo que esto es una cosa que todos como hijos, incluso ya no como padres, como hijos, aquí todos somos hijos, podemos aplicar de nuestros padres. Hayan hecho lo que hayan hecho, hayan acertado más o menos. Todos podemos evidentemente mirar eso en lo que no han acertado, en lo que se han equivocado, en lo que incluso nos han hecho un daño horrible. Aquí hay historias en esta sala de padres que han metido la pata hasta el fondo y que hay una herida muy profunda en la que Dios ha tenido y tiene que trabajar. Pero uno también puede ver a sus padres viendo los aciertos que han tenido. Uno puede ver a sus padres también pensando en, pese a las expectativas que yo como hijo, incluso ya adulto, haya podido tener de lo que deberían haber hecho, a mí nunca me faltó de nada. Yo como hijo recibí todo el amor que ellos fueron capaces de darme. Yo como hijo puedo ver ahora en perspectiva el sacrificio que mis padres hicieron y han hecho actualmente todavía por mí. Porque de ser padre y de ser hijo, esto es para siempre. Esto no se libra a nadie. Y cuando ves la historia del rey David, dices, wow, Salomón se enfocó en lo bueno. David tuvo la bendición también de, como padre, dejar un legado espiritual pese a todo lo malo que había hecho. Hace poco vi un meme de una madre, lo parafraseo más o menos, las madres de los años 60, 70, 80, 90 incluso, ¿no? Y decía esta madre, soy una madre que le proporciona a mi hijo un hogar, un techo y un plato de comida caliente cada día. Sí, pues soy una gran madre. Y automáticamente sería una madre de hoy en día, que decía, soy una madre que juega suficientemente con sus hijos, soy una madre que le proporciona a mi hijo un espacio donde él pueda liberar las emociones de manera correcta, soy una madre que lidia correctamente entre la firmeza y el amor para que mi hijo crezca libre de traumas. No sé si soy capaz de hacer todo esto, así que no sé si soy una gran madre. Es increíble la presión social que se recibe hoy como padres, ¿verdad?, a la hora de educar a los hijos. Es increíble. Pinterest, Instagram, todo esto hace un daño terrible, terrible. Porque ponen las expectativas en familias que ni siquiera son reales muchas veces, de cómo tiene que ser todo perfecto. Y te dices, ¡buah! Mi hijo lleva una camiseta del pijama y no me he dado cuenta y le he mandado al cole tan feliz. Y aquí no pasa nada. Y veo los hijos de estos influencers que van todos conjuntados, perfectos, la hija con el hijo, incluso con el padre, todos vestidos. Y digo, madre mía, y el Adam con la camiseta de la patrulla canina por ahí y tan contento. Y no pasa nada. Porque eso no es lo importante. ¿Con qué van a crecer nuestros hijos? ¿Con que un día fueron al cole con la camiseta de la patrulla canina? Te garantizo que no. O sí, dirán, papá. Pero será algo gracioso, algo cómico. Eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Que estés presente. Que eduques. Que les acerques a los caminos de Dios. Eso es legado. Eso es legado realmente. Y como decía, los hijos tenemos la capacidad totalmente voluntaria y gratuita de poder enfocarnos en eso bueno que han hecho nuestros padres por nosotros. Sabéis que hace unos meses estuve en Cuba, en un viaje misionero, y fue una de las experiencias más impactantes en todos los sentidos de mi vida, ¿no? Os he hablado mucho de este tema y hace tiempo que no quería porque soy muy pesado, ¿no? Pero una de las cosas que más me gustaban de Cuba, cuando estábamos allí, era que el grupito que fuimos, los hombres que estuvimos allí, por las noches, después de estar todo el día pues evangelizando por las calles, hablando con desconocidos, hablando del evangelio a diestro y a siniestro, que era una pasada, una de las cosas que más me gustaba era, después de cenar, nos subíamos a la azotea del hotel, cogíamos un buen vino, la verdad, era muy importante esto para nosotros, tener un buen vino en la mano. Además, allí en Cuba, pues con nuestra capacidad adquisitiva podíamos tener alcance a muy buenos vinos. La verdad que aquí en España serían prohibitivos totalmente. Y con una copa de vino reflexionábamos acerca de lo que habíamos vivido, de lo que Dios había hecho ese día, de lo que iba a pasar mañana. Y cada día uno de nosotros tenía que contar un poquito parte de su historia. Para los que estábamos allí pudiéramos conocernos más y poder trabajar mejor juntos de la mano. Y en partes de esa historia había un pequeño guión que teníamos que seguir todos. Había un punto en el que todos teníamos que hablar de nuestros héroes. ¿Quiénes eran nuestros héroes para nosotros en nuestra vida? No bíblicos, sino héroes de verdad. Y era increíble, porque todos
todos los que estábamos allí sentados, habíamos tenido episodios con nuestras figuras paternas, con nuestros padres, no madres, con nuestros padres, en las que habíamos sido profundamente dañados. Teníamos algún episodio en el que nuestro padre había hecho algo que no había que haber hecho. Todos, era increíble esto. Era una cosa que teníamos en común, que creo que venía de parte de Dios, que también esto nos hubiese hecho que estuviésemos juntos en esto, porque empatizábamos muy fácilmente. Y lo más curioso de esto era que cuando llegaba el momento de decir, ¿quiénes son tus héroes? Absolutamente todos pusimos de heroínas a nuestras madres. Todos. Por los episodios que habíamos vivido con nuestros padres. Pero tuvimos la capacidad de ver algo en lo que nuestro padre también podía haber sido un héroe. Y pese a su transgresión, pese a su pecado, pese a todo eso tan evidente que compartimos y en el que abrimos nuestro corazón, supimos todos enfocarnos en los hombres de Dios que en algún momento nuestros padres fueron y que no tira por tierra todo lo que hayan hecho con aquello que Dios les llamó a hacer en ese momento. Así que era muy impactante porque era muy obvio que todos íbamos a decir que nuestras madres eran nuestras heroínas por lo que habían sufrido y lo que habían vivido. Obvio. Obvio. Pero igual que Salomón se enfocó en la parte positiva de su padre David, Salomón además hay que añadir que es hijo de Betsabé. No todos los hijos de David eran hijos de Betsabé, evidentemente. Salomón lo era. Salomón conocía la historia en la que él fue concebido. Todo el pueblo lo conocía. Y aún así se enfocó en lo bueno de su padre. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Somos capaces de enfocarnos en las cosas buenas que han hecho nuestros padres por nosotros? ¿En el legado positivo que nos han dejado? ¿O cultivamos dentro de nosotros raíces de amargura por aquello injusto que vivimos y que no nos merecíamos? Y esto creo que también trae libertad, porque cuando nuestros hijos crezcan van a tener la misma oportunidad que tenemos nosotros ahora, de enfocarnos en lo que ellos decidan. Eso sí, creo que es importante que les brindemos todas las oportunidades posibles para que tengan las máximas cosas positivas en las que enfocarse, evidentemente. Leemos un poquito más y así pasamos este momento. Si alguien me puede traer agua, lo agradezco un montón. Tengo. Gracias. Qué eficacia, por favor. Mientras buscáis, primer libro de Crónicas, capítulo 28, primera de Crónicas 28, versículos 9 y 10. Primer libro de Crónicas 28, versículos 9 y 10. Y esto es precioso. Y tú, Salomón, hijo mío, tú reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y él entiende todo intento de los pensamientos. Mas si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Así que esfuérzate y hazla. El gran sueño del rey David, una vez ha sido rey, lo leemos constantemente, era edificar el templo que Dios se merecía en Jerusalén. Gracias. Pero esto no lo iba a poder hacer él. Es un poco como cuando Moisés tiene el llamado, ¿verdad?, de entrar en la tierra prometida y él no va a poder entrar. Lo van a hacer los que van a venir después de él. El legado de Moisés es que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida y él lo único que puede hacer es desde una montaña vislumbrarla a lo lejos y nada más, y no pisarla nunca. David jamás construiría el templo. Diseñó planos, se los legó a su hijo Salomón. Aquí vemos legado material que le pudo dejar, pero nunca pudo realizarlo. En cambio, para él fue una bendición enorme que su hijo pudiera hacer aquello que él nunca llegó a hacer. Pero lo más increíble para mí de estos versículos no es esto, no tiene que ver con el templo. Es cómo empieza. Dice, Salomón, hijo mío, reconoce
al Dios de tu Padre y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. El legado más importante que nuestros padres han podido dejar en nosotros y que nosotros podemos dejar en nuestros hijos, incluso el legado que podemos dejar en aquellos que nos rodean, que nos ven, que nos observan, que están atentos a lo que nosotros hacemos, es acercar a esas personas lo máximo posible a Dios. Ya sean personas pequeñitas que Dios ha dejado a nuestro cargo para que les criemos y les cuidemos, que además los hijos no son nuestros, no nos pertenecen, pertenecen a Dios. Hay un momento en el que crecen y empiezan a hacer su camino y dices, ¡ay! O esas personas que nos ven, que están atentos a todo lo que hacemos, a todo lo que decimos, a las decisiones que tomamos. Eso es lo más importante, poder hablarles de la bondad de Dios en nuestra vida, de la importancia de la familia, de los caminos de Dios, de, como decía Javi esta mañana, de esa gracia inmerecida a través de la sangre de Jesucristo. Esto es lo más importante. Y ni siquiera va a ser que tú acompañes a tus hijos siempre a las extraescolares, que tú juegues mucho con ellos. Tienes que poner a esos niños en los caminos de Dios, como sea. Y luego ellos tomarán su decisión. Pero el centro del legado siempre es una relación personal con Dios. Eso es lo máximo que podemos hacer. Y David quiere que su hijo Salomón tenga una fe que sea viva. Él no se conforma con que herede un reino, con que pueda construir un templo a Dios, sino que herede una fe viva. Así que, ¿qué estás legando a los que vienen detrás de ti? ¿Hay solamente herencia o hay legado espiritual? Y para acabar hoy, quería dejar con vosotros una reflexión que me acompaña mucho en los últimos meses de mi vida, mucho. Es el epicentro. No sé si Dios trabaja también con vosotros así, ¿no? Normalmente hay una palabra, ¿no? Hay veces que, en mi caso, por ejemplo, una temporada que era integridad, estaba allí puesta encima, brillaba con luces de neón y había que perseguir aquello, fuese como fuese. Hay temporadas que Dios trabaja en ti, circunstancias, ¿verdad? Durante un tiempo prolongado. Yo ahora mismo estoy en esta fase de mi vida con la palabra de la familia. Dios me está llamando mucho a la familia, mucho, 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 mucho. Y cuando veo la historia del rey David, veo un legado familiar también. Y lo más importante, a nivel terrenal, que Dios nos ha legado, no es otra cosa que la familia. No hay nada más. La familia está por encima de cualquier cosa. La familia está por encima de tu trabajo, de tu crecimiento profesional. A tus hijos no les va a importar que cobres más dinero, que asciendas, que tengas cierto renombre si no pasan tiempo contigo. E incluso, y aquí atención, la familia está por encima de la iglesia. Esta frase de que la iglesia me ha robado a mis padres, en los hijos de pastores o de ministros de iglesia, es terrible. Me niego en rotundo a que mis hijos puedan decir eso. Y aunque no seamos pastores, aunque no seamos todos ministros de iglesia, hay veces que confundimos el servicio en la iglesia, el llamamiento que Dios ha puesto en mi corazón para servirle, con poner a un lado otras cosas e incluso tan importantes como lo es la familia. La familia es lo más importante. Por eso somos una clase de iglesia. Jorge decía al principio, presidiendo, que somos una clase de iglesia a la que no pasamos el pececito, la bolsa, ¿verdad? Sino que confiamos en la generosidad de las personas y podéis ir a diezmar, a ofrendar como queráis y cuando queráis. En esta iglesia también, y lo hemos dicho muchas veces, no pasa nada si no se viene un domingo a la iglesia, no pasamos lista, no fichamos, no pasa nada. Y más todavía si es porque estáis pasando tiempo en familia. A mí me encanta esta familia que tengo aquí sentada delante, porque no paran de hacer planes, se van a Tossa de Mar cada 2x3, ya les conocen allí en el pueblo, se van a pasar vacaciones, se van a la montaña, pasan tiempo de calidad en familia. Y eso es maravilloso, incluso por encima de venir aquí todos los domingos del año. ¿Qué me importa a mí que vengas aquí todos los domingos del año, que cumplas religiosamente con asistir aquí y escuchar la palabra, levantar tu mano incluso en la alabanza de manera súper hipócrita, si luego en tu casa es un desastre lo que sucede? Si luego no cuidas de tu hogar. Estas cosas, es que esto es maravilloso. La familia es lo más importante, por encima de cualquier cosa y por encima incluso de la iglesia. Y que esto lo diga un pastor, creo que tiene peso.
Y lo digo con conocimiento de causa. David aprendió que el legado más importante que podía dejarle a sus hijos eran la humildad, la obediencia a Dios, el arrepentimiento genuino, la fe y la familia. David lo tuvo muy claro, así que creo que nosotros podríamos aprender esto. Y quiero acabar leyendo Proverbios, el libro de la sabiduría. Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, versículo 5 en adelante. Dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Y esto es precioso cuando sabes que son palabras del rey David a su hijo Salomón. Hay rasgos que se nos destacan en la Biblia de ciertos personajes. Pedro, el apóstol, sabemos que era un hombre impulsivo, ¿verdad? Que se deja en la parte más negativa de todas, cortándole la oreja a un soldado, y en la parte más positiva de todas, diciendo: Señor, yo jamás te negaré. Luego le niega. Conocemos, por ejemplo, de Moisés, que fue la persona más mansa de la tierra, ¿verdad? Y conocemos de Salomón, que fue la persona más sabia de toda la tierra. Gracias a una advertencia constante, aquí David le advierte una y otra vez, creo que son 4 o 5 veces que menciona la palabra sabiduría, de que busque la sabiduría por encima de cualquier cosa. Así que para mí es muy impresionante, es muy bonito, es muy impactante y creo que tiene mucho poder ver el legado del rey David, no solo a nivel teológico, a nivel de adoración. Esto es otro gran tema que podríamos haber tratado en la serie, ¿verdad? David como adorador. Esto sería solo una serie de esto. Sino David incluso legando quién era él como padre y dejando sus enseñanzas a sus hijos para que ellos decidieran en qué se fijaban y en qué se enfocaban. Amén. Dios, gracias. Gracias porque tú eres un Dios Padre que nunca nos falla, que siempre está a la altura. Gracias, Dios, porque pese a lo que nuestros padres, nuestras madres hayan hecho aquí con nosotros y nos hayan fallado, tú no fallas, Dios. Tú siempre estás. Y aparte de amigo, de maestro, de compañero, eres Padre, Dios. Gracias. Y quiero pedirte esta mañana que nos ayudes a enfocarnos en aquello que tú quieres que nosotros leguemos a aquellos que están a nuestro alrededor y que vienen detrás nuestro. Que nos des la capacidad de acercarnos más, de dar un pasito más a eso que tú tienes para nosotros y que otros van a recibir. Ayúdanos a ser luz, a ser ejemplo allá donde vayamos. A ser luz desde mañana mismo que empezamos en los trabajos, desde dentro de 2 semanas que empecemos en las universidades, en el colegio, en el instituto, en nuestro entorno. Ayúdanos a ser luz, que otros puedan ver en nosotros algo diferente, una luz especial, algo que brilla fuera de lo común en nuestra manera de conducirnos, de relacionarnos, de hablar, de expresarnos, incluso de mirar a los demás, Dios, que puedan verte a ti en nosotros. Quiero pedirte por los padres y madres que hay aquí en esta sala y que están escuchando esto.
Libérales de toda condenación que puedan sentir por no estar a la altura, por haberse equivocado. Dales incluso la humildad de poder ir a sus hijos y pedirles perdón, con lo poderoso que es eso. Ayuda como hijos a perdonar a sus padres. Incluso aunque no reciban este perdón, a poder ir ellos mismos y decir, papá, mamá, yo te perdono por aquello que hiciste. Porque esto marca la diferencia. Quiero pedirte por una iglesia de relaciones sanas. Y no solamente a nivel fraternal entre nosotros, sino a nivel familiar también. Quiero pedirte que bendigas las familias de esta iglesia. Dios bendice las familias de esta iglesia. Y allí donde está viendo algo que se está destruyendo, trae construcción, trae edificación. Páralo todo, Dios. Que puedan volver a enfocarse en ti. Trae matrimonios sanos, Dios. Restaura matrimonios que no están en lo que tú pides de ellos. Pedimos por familias sanas en esta iglesia, Señor. Amén.